de procesos y tal. Me encuentro aquí con Everaldo Martínez, un hondureño destacado en la música, un gran violinista que ha hecho gran parte de su carrera en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Everaldo. Buenas tardes, estimado. Bueno, Everaldo, antes de empecemos con datos básicos, Everaldo, ¿dónde nació y qué fecha y qué lugar? Sí, yo soy nacido en Tegucigalpa, octubre del 29 del 72. Me crié en Comayagüela, en barrio Cipiles, como dicen por ahí. Mi papá es el fundador de Taco Flamingo. Um, Mi mamá era en ese entonces costuraba y yo crecí en parte en esa colonia y en partes en otras, pues, pero ahí principalmente en la área de Comayagüela. ¿Dónde realizó sus estudios primarios y secundarios? Um, los estudios primarios fueron una gran hazaña porque mis papás eran muy pobres y se mudaban de barrio cada año. Entonces estuve en 6 escuelas en 6 años en la primaria. Entonces comencé con la escuela privada que queda la Inmaculada Concepción, pero de ahí me fui a la Simón Bolívar, me fui a la Álvaro Contreras, a la Centroamérica. O sea que pasé por todas esas escuelas dependiendo de la situación de mis padres. En la educación media, pues mi papá tenía un amigo que tocaba clarinete en la banda Los Supremos Poderes y él me regaló un clarinete cuando yo tenía, para Navidad, cuando yo tenía 10 años, creo, y 11 años. Y entonces mi papá, él lo motivó a mi papá para que me pusiera a estudiar música en la entonces Escuela de Música Vocacional Díaz Zelaya, que ahora es el Conservatorio Nacional. Yo ahí es donde hice la educación media y en la noche pues estudiaba en los colegios para sacar las clases normales y también estudié en diferentes colegios, pero así mismo en el área de Tegucigalpa y Comayagüela. Entonces, pero básicamente mi educación media fue ahí en el Conservatorio Nacional. ¿Cómo empezó a incursionar la música, Everaldo? Mi papá me regaló una guitarra. Mi papá siempre amó mucho la música, especial la música de los 60, de los 70. Música, él decía, con clase, pues no eran cosas hechas a la garduña, como decía mi papá. Entonces, él siempre tuvo el deseo de que yo fuera un músico. Me regaló una guitarra cuando yo tenía 11 años y él quería que yo aprendiera música. Entonces, a pesar de que él no era músico, él siempre me inclinó a la música. Entonces, a través de su amigo que tocaba clarinete, me invitó a ser parte, a que hiciera la audición en el conservatorio y hice la audición para poder estudiar música. Inicialmente, la audición no la pasé, pero como yo tuve un maestro en sexto grado que tocaba la trompeta y que antes tocaba en el conservatorio, en la banda de los Supremos Poderes, él me ayudó a preparar y habló con los maestros para que por lo menos me dejaran de oyente por 6 meses. Y después de 6 meses, pues ellos me aceptaron como estudiante formal, ¿verdad? Entonces así fue donde yo comencé. En el primer año de música estudié clarinete y trompeta, pero a mediados de año la escuela, el conservatorio implementó los instrumentos de cuerdas y yo fui la primera generación, yo soy de la primera generación que el conservatorio implantó los instrumentos de cuerda. Entonces en ese entonces yo decidí tocar el violín y así fue como empecé a hacerlo. ¿En qué año fue cuando ocurrió cuando ingresó al conservatorio? En el conservatorio en 84. ¿Y cuándo empezó a tocar violín? O sea, ¿en qué año fue que ocurrió, se 85, implementó? 84, a finales de 84 empecé con el ¿Y violín. Empecé con clarinete en el 84 y trompeta, pero me cambié a mediados como en junio, julio a violín en ese mismo año. y exactamente por qué violín y no guitarra o viola o cualquier instrumento de cuerda? Ellos llevaron a la clase de donde estábamos nosotros, nos llevaron a presentar todos los instrumentos que tenían opciones para aprender. Estaba la viola, el violín y el cello y el contrabajo. Entonces nos dieron que si queríamos escoger entre ellos. Y el profesor de violín que tocó para nosotros ese día tocó algo muy lindo en el violín que me impactó.
el profesor fue Franklin Guardado. Y entonces yo me inspiró al mismo a querer tocar el violín, por eso fue que la escogí nada más. Ya, ¿y cuándo se graduó de la escuela conservatorio de música? El conservatorio yo terminé en el año 90, Y, 1990. además de trompeta, clarineta y violín, ¿toca otro tipo de instrumento? Bueno, ahora en estos días sí, han pasado los años y soy compositor, he estudiado composición aquí en los Estados Unidos, he estudiado dirección, toco piano, he tocado en muchos tipos de grupos musicales de diferentes ethnicities, como toqué música andina, tocaba zampoña, charango, guitarra, quenas, pero también toqué mariachi música, toqué la vihuela, cuatro venezolano, cuatro puertorriqueño y violín. Y también he tocado en grupos de combo jazz, donde he tocado sintetizadores y teclados. Y también he producido música. Por ejemplo, en los años recientes he producido un grupo que se llama Vilarity, que ellos tocan. El esposo es una pareja, el esposo es rapero y la esposa es violinista. Entonces, y la música es electrónica, EDM, he producido esa música. Entonces, en términos de tocar instrumentos, pues hay bastante variedad de instrumentos que puedo tocar. Especializado, diría yo, que es más que todo el violín, viola, piano, en términos de instrumentos. Eh, cuándo fue su primer concierto en Honduras? El primer concierto que toqué fue en el 85. Fue un día, la escuela celebró el Día de la Madre y toqué un recital para todas las madres. De mí salió de mí salir a hacer un recital y a ese entonces teníamos una excelente pianista en el conservatorio, japonesa, que contribuía con la escuela. Ella me acompañó en el piano mientras yo toqué el violín y hicimos un recital para todas las madres. Tenía que 15 años. ¿Y su primer concierto ya como profesional? Como profesional he tenido diferentes tipos de conciertos. En Honduras hice varios conciertos con música, con mis composiciones originales. Uh, no recuerdo exactamente la fecha, pero en los 90s, la embajada, no recuerdo si fue la embajada de Francia o la embajada de Italia, financió un grupo de cámara mío que yo tenía, en el cual tocamos composiciones originales mías. Y yo invité artistas prestigiosos como la flautista Susan Verdad. Ella tocó flauta en una de mis obras, y tocamos varios recitales. Las fechas exactas tendría que buscar en mi archivo, en el baúl de los archivos para ser específico, pero sí en los 90 tuve varios conciertos, más que todo en embajadas, porque ellos son los que financiaban, pero mejor en ese entonces, este tipo de actividades. No sé si ha cambiado en estos días, pero en esos días era donde podíamos encontrar más recursos para poder hacer este tipo de eventos. Yo he entendido que se fue al inicio de este siglo, en el 2000 a los Estados Unidos. ¿Qué lo motivó a irse para estar allá a la tierra norteamericana? Sí, tuve varios atentos de venirme. La verdad que yo toqué mucha música andina antes y bueno, en esa cultura pues había un cierto resentimiento en contra de los americanos, pero gracias a Dios eso nunca me afectó, pero sí influenció en alguna manera el deseo de que yo estudiara en los Estados Unidos, porque yo recibí ofertas en el 90, en el 92 y en el 94 para venir a estudiar, pero desistí de ellas. Pero en el 98, después del Mitch, um, um, una flautista que tocó uno de mis recitales con mis propias composiciones me dijo que la verdad que había muchas oportunidades en los Estados Unidos para mí para poder desarrollarme a un nivel mucho más profesional que lo que podía yo tener en Honduras. Entonces ella me inspiró en ese sentido y fue donde yo decidí estudiar un poco de inglés en el 98, 99 para estar listos y en el 2000 pues salir. ¿Quién era la flautista? Disculpe. Susan Verdal es una doctora de flauta.
americana Y ella. allá en Estados Unidos continuó con sus estudios de música. ¿En qué se especializó? ¿Qué sacó y en qué se Ujú. especializó? Sí, vine al estado de Luisiana, ahí estudié la licenciatura primero, la licenciatura en violín y con algunas orientaciones a la teoría de la música y dirección. Después de ahí, yo me moví a Texas, a la Universidad de Texas Tech, donde yo estudié mi maestría en violín, viola, y después terminé el doctorado en violín, dirección de orquesta y composición. Y entonces, después de ahí, esos fueron mis mayores estudios formales, pero sí he recibido, por ejemplo, entrenamientos en campamentos de verano, en los que he estudiado composición, en los que he estudiado especializaciones en música de cámara, sea barroca, sea de siglo XX, y composición y dirección de orquesta, también como para tocar en orquestas profesionales. ¿Cuántos años tiene de trayectoria como músico? Dígame, dígame. ¿Cuántos años tiene de trayectoria como músico? Como músico, pues si consideramos que yo me gradué del conservatorio en el 90, podemos decir del 91 para acá. Pues, entonces, ya deditas, como dicen, nos cae el sol. Eh, y me mencionan, ¿cuántos lugares ha tocado? ¿Cuántos qué? Lugares. Oh, Ah, lugares. Bueno, toqué en Centroamérica, toqué en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Venezuela. Y en los Estados Unidos, pues he tocado en la mayoría de los estados, Luisiana, Texas, Oklahoma, um, Minnesota, um, New York, Vermont, I mean, muchos estados de aquí de los Estados Unidos. Uh, tenía que buscar el archivo para ver, pero sí he tocado en muchos de los estados. Y he tocado de solista, he tocado como músico de cámara, he tocado como parte de la orquesta y he también dirigido orquestas en los Estados Unidos también. bueno, que ha tocado casi en todas las áreas. ¿Cuál es la diferencia de cada una como solista, como orquesta, como director y compositor? Bueno, como he sido concertino por 12 años de la orquesta, fui concertino por 12 años de la orquesta de Bismarck, de la ciudad donde yo vivo. Soy concertino ahorita en otra ciudad y he sido concertino en varios lugares. El concertino es el primer violín que toma liderazgo de la sección de cuerdas y le ayuda al director en la preparación de lo que son las cuestiones artísticas, dependiendo del estilo de la obra. Entonces, ese tipo de función es un poquito más profundo de tocar en la fila de músicos, porque el líder necesita saber la música un poquito más allá de solamente las notas, pero buscar el estilo y la coordinación dependiendo del deseo del director. Como director, he dirigido orquesta juvenil por 12 años. He fundado orquestas donde yo, el mayor trabajo fundamental, creo que del director es enseñarles a los músicos a cómo responder con el estilo, con la sonoridad y el color que el compositor está pidiendo. Entonces, el enfoque como director es más que todo entender la obra del compositor, buscar las pequeñas nuances que el compositor quiere y hacer que la orquesta responda con eso. Y como compositor es distinto porque como compositor es más que todo es la creatividad que el compositor tiene para poder expresar cualquier emoción o deseo que el compositor tiene en la obra y buscar que la orquesta responda dependiendo de la orquestación y la obra con el correcto estilo. Entonces, las áreas son muy distintas. Como solista, por ejemplo, he tocado solista en varias orquestas. Solista, usualmente la estrella que básicamente aprende un concierto donde la orquesta lo acompaña y dependiendo del periodo, pues las dificultades son mucho mayores y ¿cómo se llama? El encuentro entre los dos, el director, la orquesta y el solista, pues se amalgaman mucho mejor cuando está un concierto de esa magnitud. Entonces el solista tiene que demostrar su aspecto técnico, su madurez musical y su capacidad artística para poder tocar y tener un efecto en la audiencia. Entonces creo que cada una de las áreas tienen su propia complejidad, su propia forma de tener los retos, son distintos.
pero todo está compaginado con lo que es el arte de la música, pues, que es lo maravilloso. Como compositor ha escrito varias obras. ¿Me puede dar un aproximado de cuántas obras ha escrito? Ah, he, he compuesto, como he estado dirigiendo una obra, una orquesta juvenil por muchos años, he compuesto mucho material didáctico. Por ejemplo, he hecho varias suites de música basado en música andina, orquestada para orquesta. Entonces, un total, le podría decir, entre obras didácticas y obras profesionales, un total de 60, 70 obras distintas. Hay orquesta de cámara, orquesta para cuerdas, instrumentos solos, uh, cuartetos de cuerdas y orquestas completas y con orquestas pequeñas. Bueno, con más de casi 30 años de trayectoria como profesional, ¿cómo define usted la evolución de su estilo musical? um, hay una, hay una cita de un personaje que dice, entre más viejos nos hacemos, nos encontramos a nosotros mismos, descubrimos quiénes somos. Pues en verdad creo que mis raíces siempre han afectado quién soy y lo que hago. En lo artístico he estado siempre tratando de buscar ese tipo de herramientas para expresarlo. Um, Mi estilo puede ser que sea influenciado por la música indígena. He hecho estudios en la música folclórica de Honduras, en la música folclórica de México, en la música folclórica de América del Sur. Y puedo decir que hay mucha influencia en ese sentido, pero también quiero llevarlos con la seriedad posible académicamente a un nivel donde pueda presentarse en otra esfera, pues no solamente hacer una canción folclórica tocada por orquesta, pero que sea una obra artística basada en motivos folclóricos. Entonces mi voz pueda que sea influenciada en ese sentido, pues. Ahora, como productor, he sido productor de música de mariachi, he sido productor de música andina, música rock. Yo toqué en el grupo de rock en Honduras, de Pan y Hambre, por algunos años. Y entonces he tenido influencia por todo eso. También cuando estuve en Luisiana tuve muchas influencias del jazz, que es la cuna del jazz y del blues. Entonces, todas esas cosas han influenciado en la búsqueda de mi voz. Y yo creo que mis raíces también tienen un fundamento bastante fuerte en eso, ¿no? Estando en Estados Unidos, ha dado conciertos aquí en Honduras. Estando en Estados Unidos, lastimosamente no he podido hacer mucho. Lo que sí hice cuando estuve en la Universidad de Texas y estaba haciendo mi doctorado, entre mi maestría y doctorado, fue que hice un programa de educación, se llamaba Cuerdas del NACE. Yo inspiré a un grupo de maestros y estudiantes para que reuniéramos material didáctico, cuerdas, accesorios e instrumentos. Y reunimos por primera vez en muchos años las tres escuelas de música, la Escuela Nacional de Música, el Conservatorio Nacional y la Victoriano López. Y fuimos por 2 semanas a Honduras con todo ese grupo de maestros y estudiantes de maestría y entrenamos, trabajamos por una semana con los maestros, solamente con los maestros. Y la semana siguiente trabajamos con todos los estudiantes y al final hicimos conciertos. Entonces, esa fue la actividad que sí he estado haciendo. Por lo otro, pues Honduras ha estado pasando momentos difíciles en cuestiones del arte. Ha sido difícil poder hacer. Sí he estado en comunicación con diferentes autoridades para poder hacer conciertos, pero ha sido difícil porque la transición, usted sabe, ha sido muy dura desde el 2009 para acá. Toda esta situación fue muy adversa en cuestiones financieras, en cuestiones políticas. Entonces ha habido siempre, se podría decir, tropiezo en poder efectuar proyectos así, pero siempre he estado en comunicación con algunos de los músicos de mi edad, de mi camada, y interesado en hacer proyectos con Honduras. Siempre tenemos Honduras en el corazón para poder hacer proyectos, pero lastimosamente en el pasado no se ha podido por estas circunstancias. Dígame, ¿cuáles son los próximos retos que tiene como músico? Ah, ahorita soy el director de un conservatorio, escuela de música aquí en la ciudad donde yo vivo. Y bueno, estoy en publicación de varios libros, métodos de instrucción musical.
estoy en el proceso de trabajar en diferentes métodos de esa índole, pero también estoy tratando de influenciar, hacer algunos métodos que incorporan música hondureña, música folclórica de Latinoamérica y ponerlo en un currículum para poder así gente de Latinoamérica aprender en ese sentido. Eso, también estoy en el proceso de tocar este mes que viene, en febrero, voy a tocar de solista con una universidad en Dakota del Norte. Y entonces es un reto porque voy a tocar un arreglo que yo hice de Astor Piazzolla para violín y cello con acompañamiento de orquesta. Entonces, ese es lo que está el próximo, en febrero 25. Y en marzo tengo otros conciertos de música de cámara con mi cuarteto. Y en julio y en agosto tenemos otros conciertos con mi piano. Yo tengo un trío para violín, cello y piano, que vamos a tener recitales en Texas y en el sur de los Estados Unidos en agosto y en septiembre. Entonces, hay muchas actividades. También tengo varias composiciones que están a punto de ser publicadas. Estoy tratando de terminar algunas lo más pronto posible en estas 2 semanas, Dios primero. Y bueno, usted sabe que la vida aquí en los Estados Unidos es muy ajetreada, siempre está uno ocupado con proyectos, actividades. Entonces, mis retos ahorita son terminar mis obras que estoy haciendo, pedagógicas, culturales con lo de Honduras y tocar mis recitales que vienen, organizar el conservatorio que tenemos y terminar las obras que van a ser tocadas próximamente. Pues. Esta pregunta es, ¿quiénes han sido sus influencias en su trayectoria como músico? Um, en el aspecto técnico, cuando hablamos de influencia, si hablamos de otros músicos, um, hay demasiadas personas que a uno lo influencian de buena o de mala manera. Por ejemplo, en la música de Bach, yo puedo encontrar que el contrapunto y la sofisticación de su forma de escribir, de su perfección en la escritura, inspira a cualquiera a buscar la profundidad en eso. Pues. El color que Debussy y Ravel hacen sus orquestaciones son muy específicas de su estilo. Entonces eso lo hace a uno buscar también, encontrar, estudiar y ver cómo esas técnicas específicas pueden expresar lo que uno quiere. En el sentido general, um, yo creo que las influencias de un artista no solamente son en el área de la que pertenece, porque yo creo que he sido influenciado por muchas otras personas en mi vida. Mi papá, por ejemplo, fue uno de ellos que siempre me enseñó a buscar, a tratar de buscar dentro de ti lo que es verdadero y lo que es honesto en vez de copiar. Y eso ha sido una motivación que siempre me ha ayudado a buscarla a pesar de las dificultades que uno puede encontrar, porque a veces es fácil imitar a otros y hacer lo que la gente le satisface, pero no tiene contenido puro y original de quién uno es. Entonces, en ese sentido, filosóficamente, puedo decirle que hay muchas personas, entre ellas mi padre y otras personas, maestros de violín, maestros de composición y personas que han demostrado pues grandes cosas en la vida. Yo ahorita estoy terminando una obra que se llama La Conquista y está basada en la historia del Empira y la conquista está dedicada a todos los hombres que han puesto a un lado su comodidad para pelear por justicia. Esa es la base de la obra. Y como eso, lo podemos ver que han habido muchas personas, no solamente en el área musical, como Shostakovich, quien a pesar de que dentro del imperio ruso encontró su forma dentro de la opresión, buscó su forma de encontrar su voz. También hay en otras áreas mucha gente que a mí me ha inspirado en ese sentido, pues. No sé si. Ejemplo, Juan Gerardo, ¿usted tiene hijos? ¿Cómo dice? Si tiene hijos. Sí, tengo una hija. Ejemplo, ella también desea seguir su carrera como músico, igual que usted. Ella es artista, ella hace pinturas. Por ejemplo, es una pintura de un dibujo de ella. Ella es artista, ella hace más que todo, ella se dedica al arte
de pintura y de cuestiones. Ella tiene 17 años ahorita, ya se está graduando del colegio, ella va para la universidad y el enfoque de ella, porque mi esposa es de Moldova, mi esposa habla ruso, entonces el enfoque de mi hija a este punto es aprender lenguas. Ella está aprendiendo, ella sabe hablar ruso, habla un poco de español y inglés y está aprendiendo francés. Entonces el enfoque de ella es más en esas áreas que en la música. Me repite de dónde es su esposa, me dijo. Moldova, Ah, de Moldavia. ajá, Sí. era parte de ella creció cuando era parte de la Unión Soviética, entonces ella habla ruso. Ahora ya no es parte de la Unión Soviética, pero antes, cuando ella creció, era parte de la Unión Soviética. Ah, bueno. Y ya para finalizar, ¿siente que le ha faltado alguna meta por cumplir? Sí, yo siempre anhelo poder hacer proyectos en Honduras. La verdad, yo vengo de un barrio muy pobre, muy violento, muy agresivo, con muchas faltas de cosas y que yo creo que por la gracia de Dios, Dios me sacó de ese lugar para estar donde yo estoy y me gustaría realmente hacer proyectos en ese sentido. El problema es que a este momento, pues, yo, yo, yo no soy una persona que me gusta la política, la verdad, no me gusta tener relaciones con gobiernos en ese sentido porque he experimentado que hay mucha corrupción, pero sí me gustaría, mi sueño es desarrollar proyectos de un nivel académico más alto que Honduras, que el que tiene Honduras hasta ahora, que sé que se puede hacer en lugares aún rurales de mucha necesidad y poder colaborar con ellos y traer estudiantes. Bueno, Dios me ha ayudado y en varias ocasiones yo ayudé a muchos de mis colegas a venir a estudiar, por ejemplo, a la Universidad de Texas y aún a la Universidad de Luisiana. Les ayudé, les enseñé cómo tenían que hacer para poder llegar allá. Entonces, el deseo de ayudar y colaborar con mi gente siempre ha estado. Lo que pasa es que las circunstancias en nuestro país y en mi vida en particular no me han dejado, pero es un sueño mío poder, Dios primero, tener proyectos para desarrollar en Honduras y acá en colaboración. ¿Por casualidad su hija y su esposa conocen Honduras? Sí, fuimos ya días que no vamos. La última vez que fuimos fue el 2013, casi 10 años. Hace 10 años fuimos, sí, estuvimos allá. ¿Y cree que Compartieron se con- puede vivir de la música en Honduras? ¿Cómo dice? ¿Cree que de lo que usted ha hablado con la gente, bueno, aquí en Honduras, con los músicos de Honduras, se puede vivir de la música en Honduras? Es muy difícil, es como decir, se puede ser carpintero en Honduras y se puede ser un profesional. Es difícil, en Honduras nos hace falta un tipo de apoyo um, en muchas áreas. La mentalidad muchas veces, ah, el dolor mío, por ejemplo, por Honduras, para hacerle una comparación, um, los Estados Unidos no fue conquistado como fue Latinoamérica. Los Estados Unidos fue colonizado. Gente de Europa vino a vivir acá. En nuestros países en Latinoamérica fueron conquistados y obligados a hacer de la manera que el conquistador quería. Y eso ha creado en la subconsciente de Latinoamérica muchas mentalidades que aún se viven ¿cómo se llama? En las facetas de los líderes de nuestros países. En vez de muchas veces ayudar, se tiene esa mentalidad de poder, si tienes un chance de robar, como dicen, o sea, hay que robar. Y ese tipo de cosas, ese tipo de mentalidades, es difícil de poder sobrevivir cuando hay tanta corrupción en muchos niveles y cuando hay desvalorización de las artes, hay desvalorización de la parte intelectual, porque si este es de aquí, no, si este es de allá, tenemos esos tipos de modismos que son influencias, yo creo, hasta cierto punto de esa mentalidad. Poder vivir allá sí se puede, pero es muy difícil, es muy difícil. Hay que andar. Cuando yo estuve en Honduras, mi trabajo era tocaba en la ópera, tocaba en la orquesta sinfónica, daba clases en conservatorio, era el director de la iglesia donde yo trabajaba, donde yo iba a la iglesia, donde yo me congregaba, tenía un conjunto donde yo tocaba música cristiana y teníamos que andar tocando. O sea, se puede vivir, pero la verdad que
hay que crearse una ingenuidad espectacular para poder tener. Se puede vivir, sí, pero es muy difícil. Yo lo entiendo. Específicamente en la área de la música, ¿qué es lo que le falta a la música hondureña para que crezca? Hay muchas cosas, por ejemplo, necesitamos orquestas. No solamente la orquesta de Honduras, en general, como una orquesta, pero estamos aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, en este estado donde yo estoy, el estado tiene menos de 1 millón de personas y hay como 6 orquestas. ¿Me entiendes? En Honduras hay más de 8 millones, creo, y hay una aquí y una allá. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tenemos estudiantes que vienen a estudiar con talento para tocar, no hay trabajo. Cuando se gradúan, ¿dónde van a ir a trabajar? A dar clases a los niños, porque esa es la otra forma. Hay que buscar cómo sobrevivir. Entonces nos hace falta tener orquestas de cámara, diferentes tipos de instituciones que puedan entender y apoyar este tipo de actividades y este tipo de organizaciones que, por ejemplo, en Venezuela ha sido un gran levantamiento en la juventud, cuando han tenido orquestas por todos los barrios. Entonces, ahora internacionalmente, Venezuela tiene directores en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, violinistas, músicos de alta escala. ¿Por qué? Porque el gobierno y diferentes instituciones se han involucrado en hacer crecer la música en ese sentido. Pues nos hace falta más ese tipo de apoyo, trabajos que sean dignos de salario, pues, no que tenemos como 5 trabajos para poder sobrevivir, pero que sea un trabajo y que nos dé la libertad para poder desarrollarnos como músicos en una área específica. Tengo muchos amigos músicos que tienen 5 o 6 trabajos y a puras cachas, cuando los llamo, a puras cachas están muy cansados, pues no pueden ni hablar, ¿entienden? Entonces, ese tipo de instituciones son las que necesitamos, que las organizaciones, no solamente del gobierno, pero las otras organizaciones de la sociedad tengan más en cuenta que si eso crece en nuestro país, la violencia va a disminuir, la educación la forma de ver la vida va a ser mejor, pues. Cuando yo crecí, Bueno, disculpe, sí, dígame. no, continúe. Cuando yo crecí, por ejemplo, yo no era de las personas que querían ir a estudiar a los Estados Unidos porque no tenía gran atracción por ella. Pero cuando ya vine para acá y en ese entonces todo el mundo, todos los músicos quieren venirse para estudiar acá. ¿Por qué? No porque necesariamente Estados Unidos es mejor en lo financiero, es porque no hay en nuestro país la capacidad de decir, no, yo voy a estudiar a la universidad, voy a hacer lo mejor que puedo, tengo una maestría y después de graduarme tengo las capacidades técnicas a nivel mundial y el salario, pues, de una orquesta que es digna de vivir. Entonces, allá no hay esa capacidad. A veces, a puras cachas, se gradúan las personas y no es que estoy criticando la educación en el sentido malo, pero nos hace falta más apoyo en la educación a nivel universidad, de maestrías, de doctorado, de especializaciones, para que nuestro nivel musical crezca y con ello el deseo de permanecer allí y ayudar a levantar nuestro país, pues. Bueno, don Ronaldo, muchísimas gracias por compartirnos su historia y su tiempo con Proceso Digital. Bueno, le agradezco la participación. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Buenas tardes.